El Congreso de la República ahora va a estar integrado de forma bicameral, es decir, va a haber un Senado y una Cámara de Diputados. Esto evidentemente tiene consecuencias y repercusiones en el cómo nosotros elegimos a las autoridades. Es un proceso distinto al que hemos tenido en años anteriores. La fórmula presidencial está integrado por el candidato o la candidata a la presidencia y los candidatos a las vicepresidencias. Después tenemos la elección del Poder Legislativo o del Congreso de la República. Vamos a tener dos cámaras. Vamos a tener el Senado y vamos a tener la Cámara de Diputados. La elección del Senado se va a realizar de dos maneras. Vamos a elegir a 60 senadores, pero 30 de esos 60 senadores se van a elegir por distrito nacional. Y después tenemos la elección de los otros 30 senadores por distrito múltiple. Eso hace que hasta aquí tengamos ya 3 elecciones. Luego tenemos la elección de la Cámara de Diputados, una cuarta elección. Y por último tenemos la elección de los representantes ante el Parlamento andino. Esto hace que hablemos de 5 elecciones que, recordemos, se van a plasmar en una cédula única de sufragio. El próximo año se realizarán las elecciones generales 2026, que marca el retorno a la bicameralidad. Elegiremos senadores y diputados y otras autoridades más. Para conocer más de este proceso, de estas elecciones y absolver las dudas que tiene la ciudadanía, estamos con Marisol Cuellar. Ella es especialista en educación electoral de la OMPE. Marisol, bienvenida a Habla OMPE. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Hay muchas dudas definitivamente sobre las elecciones generales. Vamos a empezar preguntándote qué elegimos en estas elecciones. Sí, el 12 de abril los peruanos hemos sido convocados para poder elegir primero a la fórmula presidencial. ¿Qué es la fórmula presidencial? Bueno, es la plancha que está conformada por los candidatos o candidatas a la presidencia y los candidatos a las vicepresidencias. A su vez, vamos a elegir también a los representantes al Poder Legislativo, que se va a caracterizar por ser bicameral para estas elecciones. Vamos a elegir a un Senado y vamos a elegir a una Cámara de Diputados. Y por último, pero no menos importante, vamos a elegir también a representantes ante el Parlamento andino. Estos representantes van a, valga la redundancia, representar a nuestro país ante este organismo internacional. ¿Y por qué son consideradas históricas estas elecciones? Sí, realmente este proceso electoral es distinto a los procesos anteriores que hemos pedido tener, empezando porque, como hemos mencionado, en abril del 2026 vamos a elegir a las autoridades competentes a nivel nacional. No vamos a elegir a la fórmula presidencial, al Congreso de la República, los representantes ante el Parlamento andino, pero en octubre de ese mismo año también tenemos las elecciones regionales y municipales, en donde vamos a elegir a las autoridades a nivel subnacional. Es decir, vamos a tener un año que podríamos catalogar como superelectoral, por la cantidad de veces que los peruanos vamos a ser convocados a las urnas. Por otro lado, otra de las características es que, como mencionábamos al inicio, el Congreso de la República ahora va a estar integrado de forma bicameral, es decir, va a haber un Senado y una Cámara de Diputados. Esto evidentemente tiene consecuencias y repercusiones en el cómo nosotros elegimos a las autoridades, ¿no? Es un proceso distinto al que hemos tenido en años anteriores. Volviendo un poco a las elecciones generales 2026, ¿por qué se dicen que son 5 elecciones en una? Muy bien. Bueno, es importante que repasemos quizás las autoridades y representantes que se eligen en este proceso. Como mencionábamos, empezamos con la fórmula presidencial. La fórmula presidencial está integrado por el candidato o la candidata a la presidencia y los candidatos a las vicepresidencias. Ahí tenemos una primera elección. Después tenemos la elección del Poder Legislativo o del Congreso de la República. Y aquí tenemos que hacer un desdoblamiento. ¿Por qué? Como mencionábamos, vamos a tener dos cámaras. Vamos a tener el Senado y vamos a tener la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué sucede? La elección del Senado se va a realizar de dos maneras. Vamos a elegir a 60 senadores, pero 30 de esos 60 senadores se van a elegir por distrito nacional. Esto va a implicar que esta elección tenga un apartado especial en la cédula de sufragio, que seguramente vamos a conversar un poquito más adelante. Y después tenemos la elección de los otros 30 senadores por distrito múltiple. Eso hace que hasta aquí tengamos ya 3 elecciones. Luego, como mencionábamos, tenemos la elección de la Cámara de Diputados, una cuarta elección, y por último tenemos la elección de los representantes ante el Parlamento andino. Esto hace que hablemos de
5 elecciones que, recordemos, se van a plasmar en una cédula única de sufragio. Todo en una misma cédula para que... Todo en una misma cédula, correcto. Y justo hablando de los diputados y senadores, ¿seguirá existiendo en este caso el voto preferencial? Sí, el voto preferencial se va a mantener para las elecciones generales y se va a aplicar en específico en la elección del Congreso de la República, tanto en la elección de senadores como en la elección de la Cámara de Diputados, pero también en la elección de los representantes ante el Parlamento andino. ¿Y cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, en esto nuevo que estamos encontrando en la bicameralidad, el voto preferencial? Sí, el voto preferencial, quizás para definirlo en términos muy sencillos, permite al electorado darle preferencia a determinados candidatos dentro de la lista de candidaturas que presenta una organización política. Es decir, a través del uso del voto preferencial, que es opcional, tenemos que tener presente eso, es decir, los electores pueden optar usarlos o pueden optar por no utilizarlos, lo que hacen es darle más oportunidades a que un candidato determinado, preferido en función a su decisión, pueda tener más oportunidades de salir elegido como parte de los representantes que sean elegidos en este proceso. Pero que quede claro que eso es totalmente voluntario. Es totalmente voluntario. Si no, uno puede dejar las casillas de números en blanco. En blanco. Quizás también aquí es importante mencionar la cantidad de votos preferenciales que podemos utilizar. En el caso de la Cámara de Diputados tenemos la posibilidad de usar 2 votos preferenciales. Podemos darle prioridad a 2 candidatos. En el caso del Senado, con esta particularidad, para la elección de los senadores por Distrito Nacional, tenemos la posibilidad de utilizar 2 votos preferenciales también, pero para la elección de senadores por distrito múltiple tenemos la posibilidad de utilizar 1, y para los representantes ante el Parlamento andino también podemos utilizar los 2 votos preferenciales, opcionales, ¿no? Ok, siempre opcionales. Siempre opcionales. Volviendo un poco para detallar el trabajo o la organización, digamos, de esta nueva bicameralidad, ¿cómo podemos entender que va a funcionar el Congreso? O sea, ¿cuáles son las funciones de los senadores y las de los diputados? Para tenerlo un poco más claro. Perfecto. Bueno, aquí tenemos que ahondar un poquito en el artículo Por favor. 102 de la Constitución, que es la que delimita las competencias y las funciones que van a tener estas cámaras, ¿no? Por el lado de los diputados, se establece que esta Cámara se va a encargar de preparar los proyectos legislativos que van a ser enviados al Senado. Esto es importante que tengamos presente. Ellos van a preparar los proyectos legislativos que van a ser enviados al Senado. Una segunda función que van a cumplir es la de interpelar o censurar a los ministros de Estado. Una tercera función que se ha mantenido es la de conformar comisiones investigadoras sobre distintos asuntos públicos que consideren conveniente y también la de otorgar o denegar el voto de confianza. Esas son las principales funciones que se han determinado para esta Cámara de Diputados. Por la parte del Senado, lo que se establece es que esta Cámara se va a encargar de recibir, evaluar, modificar, aprobar o rechazar los proyectos legislativos que sean remitidos por la Cámara de Diputados. Aquí ya podemos ver un poco cómo va cambiando la dinámica cuando tienes 2 instancias frente a que cuando tienes solamente una, cuando teníamos un sistema unicameral. Para el caso del Senado también se ha establecido que esta Cámara se va a encargar de designar, revocar, nombrar a altos funcionarios del Estado y otorgar o evaluar los permisos, por ejemplo, cuando la Presidencia de la República solicite visitar un país extranjero, entre otras funciones. Por supuesto, hay muchísimas más detalladas en el artículo 102, pero esas son las principales. Un poco para entender, ¿no? Que se está dividiendo el trabajo que hace ahora la unicameralidad en trabajos diferenciados en cada una de las cámaras a partir de julio de 2026. ¿Cómo se distribuyen los escaños luego de la elección entre diputados y senadores? Correcto. Bueno, primero tenemos que saber que ya se ha estimado la cantidad de representantes que se van a elegir para ambas cámaras. Como mencionábamos, para el caso del Senado van a ser 60 senadores. Para el caso de la Cámara de Diputados, 130. En el caso del Senado hay una particularidad porque, como mencionaba también, 30 de estos senadores se van a elegir por distrito nacional. Es decir, los electores de todo el país van a elegir a estos 30 senadores. Los otros 30 senadores se han repartido en los 27 distritos electorales que utiliza nuestro país en las elecciones legislativas. Quizás aquí nos preguntamos de dónde salen estos 27 distritos electorales. Es muy sencillo. Se toma como base los 24 departamentos del país a los que se va a sumar Lima Metropolitana,
se va a sumar Callao y se va a sumar los peruanos residentes en el extranjero. 27. Ahí ya tenemos 27. Entonces, esos 30 escaños se van a repartir. Uno para todos los distritos electorales, excepto para Lima Metropolitana, que va a tener 4 representantes. Entonces, ahí ya tenemos los 30. En el caso de la Cámara de Diputados, es una repartición que se hace tomando el criterio de la población electoral. Es decir, los distritos electorales que tienen mayor cantidad de electores van a tener una mayor cantidad de representantes. Es por eso que quizás cuando revisen las cantidades de representantes que van a elegir, van a notar que Lima Metropolitana es el distrito electoral más grande porque elige 32 representantes, mientras que otros distritos eligen una cantidad más pequeña de representantes por el criterio poblacional que se tome en cuenta para la repartición. Pero también nuestro ordenamiento jurídico contempla que todos los distritos electorales tienen que tener por lo menos un representante. Es decir, ningún distrito electoral se queda sin representantes. Se garantiza que todos tengan por lo menos un representante con la finalidad de que pues todas las regiones y distritos electorales puedan tener representación en los espacios legislativos que son clave para la toma de decisiones. Interesantísimo lo que nos cuentas para entender un poco más cómo se reparte, digamos, la representación. ¿Qué requisitos deben cumplir los que quieran ser senadores o diputados, los que se presenten en la elección, por supuesto, ¿no? Correcto. En el caso de la Cámara de Diputados, lo que se establece es, primero, ser peruano de nacimiento. Esto lo establece la Constitución Política. Lo segundo es que se fija una edad, tener 25 años de edad, pero hasta el momento en el que se ha solicitado la inscripción de la lista de candidatos ante el Jurado Electoral Especial, que es el espacio en donde se realiza esto. Y por último, contar con el derecho de sufragio, ¿no? Que es clave para poder participar como candidatos en nuestro país. Por el lado del Senado, los requisitos son bastante similares, pero cambia la edad. En este caso se establece que se tiene que tener 45 años al momento de solicitar la inscripción de la lista de candidatos, pero hay una opción. El requisito de la edad ya no se solicita si es que la persona ha desempeñado el cargo de congresista de la República o diputado en algún periodo anterior. Sin embargo, estos son los requisitos generales que establece la Constitución Política, que es la norma base, pero el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un reglamento en donde detalla todos los requisitos que tienen que cumplir tanto los candidatos como las organizaciones políticas para cada cargo que se va a elegir en estos comicios. Ya mucho más específico. Ya mucho más específico y detallado. Genial. Se habla del Parlamento andino. ¿Qué función tiene el Parlamento? El Parlamento andino, por supuesto. En realidad, el Parlamento andino es un órgano supranacional. Esto quiere decir que está integrado por varios países. En este caso, el Parlamento andino tiene representantes de Perú, de Bolivia, de Chile, de Colombia y de Ecuador. Tiene un total de 25 representantes, 5 por cada país. ¿Qué funciones realiza dentro de sus competencias? Al ser un organismo supranacional y ser un organismo que trabaja por la integración de la región y de los países que la conforma, busca principalmente armonizar, por ejemplo, la legislación que emite cada país, así como homogeneizar también las buenas prácticas de gobierno que se pueda contar en cada país, contar con la participación de estos países que puedan consensuar ideas, que puedan tener representación y que pueda sobre todo haber un espacio en el que todos los países puedan compartir respecto a las diversas experiencias, problemáticas y soluciones que hayan encontrado, ¿no? En el caso de nuestro país, la elección de representantes ante el Parlamento andino se realiza junto con las elecciones legislativas y junto con la elección de la fórmula presidencial y es directo, es decir, los peruanos podemos elegir directamente a los representantes. Elegimos a 5 representantes y a 2 suplentes por cada uno de estos 5 representantes titulares. Es decir, elegimos un total de 15, pero solamente son 5 los titulares que van a ejercer el cargo y que van a integrar este parlamento y se tienen a 2 suplentes en caso alguno de los representantes titulares no pudiese ejercer el cargo, ¿no? Con el fin de poder tener un esquema de reemplazo que permita pues, contar con los representantes ante este espacio supranacional. Marisol, para no quedarnos sin tiempo, y me quiero hacerte esta pregunta porque es muy importante para los que nos están viendo. En las elecciones generales, ¿qué pasa si una organización política no supera el 5% de los votos?
Correcto. La consecuencia inmediata es que no va a poder acceder al reparto de escaños en el Congreso de la República, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado. Recordemos que es un requisito obtener, como mencionas, el 5%, bueno, como mínimo el 5% de la votación válida a nivel nacional, pero hay que sumarle una condición más, y es que también tienen que obtener por lo menos el equivalente al 5% del número legal de miembros de cada cámara. Es decir, son dos condiciones las que tienen que cumplir las organizaciones políticas que participen para poder tener representantes en estos espacios legislativos tan importantes para la toma de decisiones, como mencionábamos de forma previa. Marisol, ha sido un gusto conversar contigo. Espero que no sea la última vez porque hay muchas dudas de la ciudadanía. Gracias por estar en Habla OMPE. Gracias por el espacio. A ustedes también por estar conectados, por comentar y por seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.